Buenas tardes a todos, mi nombre es Kane Marín. En esta ocasión voy a explicarles este circuito MOSFET, explicándole sus partes y los valores que se tomaron para que pueda funcionar el motor. MOSFET, el voltaje de salida fue de 14 voltios. Para que este se cumpla, las resistencias que se tomaron en este divisor de voltaje fueron 34K ohmios y 14K ohmios. Teniendo en cuenta que en este motor DC se le cambió sus valores predeterminados a un R-coil de 2, un valor nominal de 48 voltios, las revoluciones por minuto de 10 y una carga de 50, para que pueda cumplir la corriente mínima, que era de 10 amperios. Se configuró el motor DC y así podemos obtener un valor de 11.9 amperios. Aquí el voltaje de entrada fue 5 voltios y para poder saturar el BJT le dimos una corriente de 10 miliamperios. Para que esto se cumpla, esta resistencia tomó el valor de 430 ohmios. Ok, ahora procederemos a explicarles cada parte del circuito. Este MOSFET permite controlar la corriente eléctrica, teniendo en cuenta las características del fabricante y teniendo en cuenta el voltaje que ingresa. Sabiendo que cuando se satura el MOSFET, o sea, aunque el valor de voltaje se le aumente y la corriente no cambia, funciona como una resistencia. El transistor funciona como un interruptor, y cuando funciona es como un cortocircuito en este circuito. Este transistor es de tipo NPN, es de baja potencia y es de los transistores más usados, o sea, de uso general. Podemos ver sus datos. Encontramos que el voltaje del colector emisor es de 50 voltios, de colector a base es de 75 voltios, de emisor a base el voltaje es de 6 voltios y la corriente del colector es de 800 miliamperios. Y depende de que funcione el PWM, y por el PWM se activa y desactiva el motor. ¿Qué es la resistencia pull down? Esta resistencia pull down funciona como una resistencia en reposo. Quiere decir que el voltaje que pasa por este es casi nulo, que no afecta. ¿Qué es el PWM? El PWM le envía señales al circuito para que pueda funcionar. Estas señales pueden ser voltaje o corriente. El PWM, por cada pulso, se mantiene un tiempo predeterminado. Aquí se le da un voltaje de 5 voltios. También tenemos que tener en cuenta que el PWM necesita una frecuencia intermedia de 1000 Hz para que pueda funcionar correctamente. Para poder apreciar el PWM en este circuito, retiramos la resistencia pull down. Como podemos comprobar, en el 75% de PWM el motor avanza no muy rápido,
pero si lo cambiamos al 25%, vemos que el motor aumenta su velocidad, mientras que en el 100% es casi nula, o mejor dicho nula, el movimiento del motor. En conclusión, en PWM, entre más sea el porcentaje, más lento va el circuito. Muchas gracias por su atención. Adiós. Buenas tardes, en esta ocasión les voy a explicar el funcionamiento de este circuito donde están conectados un sensor y dos op-amp. Bueno, aquí tenemos una fuente de energía que va a estar suministrando 5 voltios a este sensor. Bueno, quería también eh, mostrarles algunas de las características de este sensor. Bueno, aquí dice, un momento. Algunas de sus características son que por cada grado centígrado me va a dar 10 milivoltios. También en su alimentación, este sensor se puede alimentar desde 4 voltios en DC hasta 20 voltios en DC. Tipo de medición, salida analógica. Número de pines, bueno, tiene 3. Uno que está conectado a tierra, otro que es el de donde va a ingresar los 5 voltios y el otro es el de salida. No requiere calibración. Tiene una precisión de más o menos un cuarto de grado centígrado. Está calibrado para medir en grados centígrados. Consumo de corriente es 60 microamperes. Estos son los empaquetados comunes. Aquí dice, el pinout del sensor de temperatura son 3: GND, VCC y V salida. Entonces, dependiendo del empaquetado, será el orden de conexión de los pines. Por ejemplo, el empaquetado TO220 tiene la siguiente distribución. Ese frente, ahí están los pines, que el de alimentación es de 4 a 20 voltios. Circuito recomendable para su uso. La simpleza del circuito hace que sea muy fácil ser utilizado en alguna aplicación embebida. Entonces solo basta alimentarlo con, digamos, 5 voltios en DC, conectar la tierra GND a la tierra del circuito digital y la salida del voltaje a la entrada del ADC. Ahí está. Prueba rápida para el sensor LM35. La prueba más sencilla que se puede realizar para un sensor LM35 es usando un multímetro. Entonces, para comenzar se harán las siguientes conexiones. Está VCC a 5 VDC, GND a GND de la fuente de alimentación y al negativo del multímetro. El voltaje de salida al positivo del multímetro. Donde se puede utilizar el sensor LM35 puede ser en control de temperatura mediante la técnica on-off, diseño de una incubadora, control y medición de la temperatura de una celda Peltier, medición de la temperatura de un motor, control PID de la temperatura de un motor, monitoreo de la temperatura mediante un servidor Arduino. Bueno, eso son algunas de las características o conceptos del sensor LM35.
Bueno, aquí, como había dicho que por cada grado centígrado me iba a dar 10 milivoltios, y como aquí está a 40, 40 grados centígrados, me va a dar acá 0,4 voltios. Ahí lo vamos a poner en la simulación. Está 0,4 voltios. Bueno, este voltaje va a ingresar a este op-amp, donde bueno, al principio no me daba el voltaje que me daba el problema o el ejercicio, así que tuve que ponerle resistencias aquí, 1K y 11.5K. Bueno, estas resistencias las calculé de esta forma con eh, este, estas fórmulas de aquí: ganancia es igual a voltaje de salida sobre voltaje de entrada, en op-amp inversor ganancia es igual a menos resistencia 2 sobre resistencia 1, en op-amp no inversor ganancia es igual a 1 más resistencia 2 sobre resistencia 1. Este es no inversor porque aquí pues no cambia de signo, y este es inversor porque aquí sí cambia de signo, de 5 voltios a menos 3,3 voltios. En op-amp no inversor, aquí puse estos dos voltajes para que cuando tenga la relación de las resistencias me dé este voltaje que yo quiero, de 5 voltios. Aquí ganancia me sale 12.5. Ganancia aquí, bueno, este resultado lo incluyo aquí en esta fórmula donde están las dos resistencias. Y bueno, ahí ya tengo la relación entre estas dos resistencias. Ahí operando me da la relación entre estas dos resistencias. Bueno, esas resistencias las puse aquí, y bueno, y ya pues me pudo salir el voltaje que yo quería. Lo mismo hice aquí en este op-amp. Ahí calculé aquí con estos dos voltajes. Aquí me da este resultado. Este resultado lo reemplazo aquí en esta fórmula donde están las resistencias, para que ahí encontrar su relación. Y ahí está. Y ya me pudo dar el voltaje que yo quería, o aproximadamente, que es menos 3.3. Y aquí también. Bueno, esa sería básicamente una explicación de este circuito. Gracias por escuchar esta explicación. Hasta luego.